Buenas tardes. El precio de empezar sin tener nada. Mi nombre es Teresita del Niño Jesús, Riveramelo y Madera. Yo soy originaria de la Ciudad de México, de la Ciudad de los Palacios. Y hace 43 años dejé todo en México por venirme a Baja California porque estaba muy enamorada. Me costó soltar a mi familia, a mi papá, mis hermanos, mi mamá, mi casa, mi departamento, mi trabajo, todo lo dejé tal cual por venirme a Baja California. En aquel entonces yo hacía pues la suplencia de mi mamá porque mis papás también se habían divorciado y mi mamá se fue. Entonces jamás iba yo a quedarme en su lugar, jamás, nunca. Pero sí como que hacía las veces de mamá, entonces soltar a mis hijos para mí fue muy fuerte, muy fuerte. Pero me vine aquí a, pues primero que nada a Hermosillo, a hacer la boda religiosa porque en la Ciudad de México me casé por el civil. Y entonces lo único que yo traía para aportar a mi relación era un Volkswagen y una maleta repleta de sueños, de deseos, de ilusiones. Eso era lo que yo traía, nada más. Y el poco dinero que había yo ganado vendiendo todo lo que dejé, pues lo aporté para pagar la boda, que fue una boda impresionante, como las que ustedes saben que se hacen por acá. Sí. Entonces, yo llegué a vivir a Ciudad Morelos, para los que conocen, es un pobladito que está aquí en el Valle de Mexicali. Y a un departamento, mi esposo me había dicho que él vivía en un departamento, y cuando yo llegué, para poder bajarme del carro y entrar al departamento, hubo que poner tablas, porque era un soquetal impresionante. Estaba lleno de lodo todo. Y pues ya que entré, dije, qué bien. Ahí eran 2 cuartitos, uno que tenía una sala, otro que tenía un escritorio, y el otro era un colchón con una regadera. Era todo lo que tenía. No tenía estufa y refrigerador ni nada, entonces ahí no hacíamos alimentos. Los hacíamos en un restaurante de ahí de Ciudad Morelos. Él trabajaba ahí, en el centro de salud, y bueno, pues yo dije, bueno, pues ¿qué hacer aquí? Pues voy a empezar a poner mis papeles en orden para pedir trabajo, a ver cómo. Todo estaba muy bien, hasta que de repente lo cambian a trabajar en el centro de salud de Mexicali. Ya aquí en Mexicali, pues el departamento estaba en Morelos, había que ir y venir diario, Era un gasto de gasolina increíble, pero él tenía su departamento allá y no había manera de conseguir una habitación acá. Entonces yo dije, bueno, pues como estoy viniendo aquí a Mexicali, pues voy a empezar a buscar trabajo. Y rápido preparé todos mis papeles, fui a la Secretaría de Salud, y ahí en la Secretaría de Salud dije, pues esto va a estar sencillo. Título, maestría, tenía yo pues varias, era educadora sexual, aparte pues tenía yo muchas cosas, muchos certificados y diplomas. Llegué a la Secretaría de Salud y les dije que pues yo quería llenar una forma para solicitar trabajo aquí. Y me dijeron que no había manera por el momento porque había cambios de gobierno. Dije, ok, bueno, pues está bien. Pero yo decía, bueno, algo tengo que hacer. Dije, ok, va a estar fácil. Yo voy a ir a trabajar a Estados Unidos, pues si soy doctora, tengo una maestría, y todos mis papeles, que agarro mis papeles y que me cruzo. Y llegué a un centro de salud en Calexico. Y les dije, ¿saben qué? Yo soy la doctora Riveramelo y les aventé mi rollo. Y quiero trabajar aquí donde hago mi solicitud. Y me dijeron, ok, muy bien. ¿Y sus papeles? Pues aquí están. No, sus papeles. Pues, ¿qué papeles?
Pues sus papeles para poder trabajar aquí, su permiso. Tengo que pedir permiso para trabajar como doctora, y aquí está mi título, maestría. Sí, ¿y a quién le tengo que pedir permiso? No me vayan a decir que a mi marido, por favor. A los 13 años dejé de pedir permisos. No, me dijeron, tiene que pedir permiso al gobierno de Estados Unidos. ¿Y eso cómo? Pues tiene que ir a la universidad, prepararse, estudiar, volver a revalidar algunas materias, quizás muchas, si no todas, hacer servicio social. Le dije, oiga, ¿y eso tiene precio? Sí, y bastante, porque, ¿sabes qué? Que aquí la universidad es muy cara. Dije, hombre, pues estamos un poquito amolados. Yo necesito trabajar para generar, y ahora me piden que me vaya a estudiar y que tengo que pagar, pues entonces no es por ahí. Guardé mis papeles y entonces me armé de valor y escuchando en el restaurante donde yo desayunaba, comía y cenaba, a muchas jóvenes que llegaban a trabajar ahí, que llegaban a comer ahí, escuché que decían que trabajaban en Estados Unidos sin papeles, pero eran trabajadoras domésticas. Yo dije, hombre, pues ahí voy. Rápidamente, entonces dejé mis papeles guardados y me fui, muy mona con mi Volkswagen, ¿no? Llegué y hice lo que en la Ciudad de México yo conocía. Las empleadas domésticas iban de casa en casa hasta que alguien las contrataba. Entonces yo llegué a una casa y muy buenos días, mire usted, yo soy la doctora Rivera Melo. No puedo trabajar aquí como doctora porque no tengo papeles, pero puedo trabajar como su doméstica. Tan sencillo como eso, dígame cuánto me paga. Va a ser entrada por salida porque yo vivo en Morelos y me tengo que regresar, pero pues quiero decirles que la gente me empezó a ver como diciendo, ¿estará loca o qué le pasó, no? Les daba miedo, me cerraban, otros no me escuchaban. Algunos se enteraron porque me aventé por calles y no, pues yo creo que aguas va una loca, ¿no? Entonces ya no me abrían y luego el calor me pegaba fuerte, entonces me regresaba. Cuando llegué y le dije a mi marido, le dije, fíjate que fui a Caléxico y tampoco me dieron trabajo de doméstica. Dijo, ¿qué estarás loca? Creo que eso es lo que pensaron todos. Me dijo, Tere, ¿cómo se te ocurre que vas a ir de doméstica? Tu papá se entera y te va a venir por ti, te va a llevar. Dije, sí, claro, porque mi papá decía que yo era una reina y que a mí me tenían que tratar como una reina. Y de hecho yo venía aquí casada y que yo no iba a trabajar. Entonces dije, pues sí. Entonces, ¿qué hacer? Si no me dan trabajo aquí, no me dan trabajo allá, no me dan trabajo en nada, me voy a autoemplear. Como yo vivía en Morelos y veníamos diario, vi que en Ciudad Morelos, sábado y domingo, no había doctores, porque todos se venían a Mexicali, se iban a San Luis o se iban a Yuma o qué sé yo, pero no trabajaban. Entonces le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Me voy a autoemplear. ¿Qué es eso? Voy a dar consultas, yo me voy a dar trabajo aquí en Morelos. Me dijo, Tere, hay muchos médicos. Sí, toda la semana, pero el fin de semana no hay ni uno. Ah, caray, Tere, pero es que el fin de semana es para descansar. ¿Sabes qué? Le dije, yo descanso 5 días, voy a trabajar 2. Entonces agarré un cartón de pizza, lo volteé y le puse un letrerito. Consultorio médico, doctora Teresita Rivera Melo. Lo pegué en la ventana. ¿Y sabes cuánta gente llegó? Nadie. Dije, esto no va a funcionar así. Pero estando yo en el restaurante donde desayunábamos, comíamos y cenábamos, la hija de la dueña era una joven pasadita de peso. Y llegó a platicar conmigo y me dijo, oiga, doctora, ¿y usted no me puede bajar de peso? Claro que sí, dije yo. Dijo, pues la veo el fin de semana. Sí, te espero. Llegó y la puse a dieta. Y bajó, no tienes idea cuántos kilos, bien, sana y saludable. Y ella funcionó
de tal manera que me hizo una promoción en toda Ciudad Morelos. Entonces el fin de semana me empezaron a llegar sus amigas y amigas de sus amigas. Cuando llegan allá a mi cuartito, ¿verdad? Al departamento, bueno, empezaron a llegar muchas personas y en esas nos cambian la jugada. ¿Sabes qué? Que ahora tu esposo se va a ir a trabajar al Centro de Salud de Mexicali. Ok, bueno, pues ya veníamos, entonces dábamos consultas, yo daba consultas viernes, sábado y domingo. Dije, pero bueno, ¿qué hacer? Es mucho el gasto de gasolina, algo más se tiene que hacer. Y lo que se me ocurrió, dije, bueno, necesitamos conseguir un departamento o casa o algo aquí en Mexicali, para no ir y venir toda la semana, nada más el fin de semana, que es cuando yo tengo mis pacientes. Y apareció una mujer, prima de mi marido, que nos rentó una casita tan barato como para ayudarnos. Yo dije, este es un ángel, así como la otra que me había hecho promoción. Dije, ok, entonces nos cambiamos a vivir acá y dije, bueno, ahora ya tengo 5 días para estar aquí, ¿qué voy a hacer? Yo me acordaba de mi papá que me decía, cuando quieras algo, solo comprométete, enfócate y ve por eso. Mi mamá me decía mucho, sé creativa, utiliza tu creatividad y tu imaginación. Mi mamá y mi papá son muy creativos. Entonces dije, ok, ¿qué puedo hacer diferente para que la gente me consulte? Ya teniendo la casa, puse un teléfono. No había celulares en aquel entonces, puse un teléfono fijo y puse en el periódico, se dan consultas para bajar de peso a domicilio. A ver, hasta el día de hoy yo no conozco que alguien lo haga, pero yo lo empecé a hacer. Y yo ponía de tal a tal hora, se hacen las citas y en la tarde se va. ¿Ok? Me sentaba yo ahí mientras hacía la comida y hacía mis citas. Y de esa manera yo conocí Mexicali, preguntándole a la gente, ¿y cómo llego a Villafontana? Pues te vas por... ¿Y cómo llego para el CETIS? ¿Y cómo llego? Hasta que así llegué a muchas casas. Empecé a crecer tanto que de repente me rebasó ya el tiempo, además del calor, que 2 veces me dieron golpe de calor, pero siempre hay alguien que te auxilia, siempre. Bueno, estando yo aquí, dije, no, ahora lo que voy a hacer es voy a buscar un consultorio para que ahora ellas vengan y a ellas les dé el calor, no a mí. Y yo ahí ya me voy a poner fija en un lugar porque además yo perdía mucho tiempo en ir y venir y trasladarme para dar las consultas. Claro que cuando daba consultas era un show. Les vendía cremas reductivas, les vendía polvos para reducir, vendas. Bueno, se armaba mi empresa y emprendimiento. Yo no sabía que yo era emprendedora. Entonces, empieza a pasar el tiempo y veo en el periódico el anuncio de un doctor que para mí fue otro ángel en mi vida. Rentaba un consultorio amueblado, dije, así va a costar. Pero le hablé, nos vimos y me enseña el consultorio, me dice, mire doctora, yo he cuidado este consultorio porque era de mi papá y mi papá falleció hace varios años, pero ya me quiero deshacer de él. Así que le puedo vender todo lo que está aquí adentro. Y le dije, no, doctor, pues, no tengo dinero para comprar nada. O sea, ahorita todavía no. Me dijo, está fácil. Mire, vaya a Virreyes y busque ahí cuánto cuestan estos muebles y hablamos. ¿Qué es Virreyes? Dije yo. Pues lugar donde venden cosas de segunda. Dije, ¿cómo? ¿Aquí la gente compra las cosas de segunda? En México, en mi familia, no. Dije, hombre, algo nuevo que aprender. Fui y en cada puesto tomaba yo el costo de lo que eran sala, mesa de exploraciones, vitrinas, sillas, todo. Doctor, aquí está, ¿en qué puesto
en qué lugar, qué pasillo y lo que cuesta. Dijo, no era para tanto, doctora, pero gracias. Ok. Me dijo que de esto se lo voy a vender a la mitad. ¿Y cómo? Le dije, si no tengo dinero. Dijo, no se preocupe. Cuando usted vaya teniendo, me habla, yo vengo y lo cobramos. Díganme si no era un ángel. Así empecé a crecer, entre semana aquí y fines de semana en Morelos. De repente, el dueño de una farmacia de la más afamada de Ciudad Morelos, se llamaba Botica Morelos, obviamente, nos habla a mi esposo y a mí, nos dice, oigan, me voy a ir y quiero vender mi farmacia. No, pero ¿cómo? Y los primeros son ustedes a los que se la ofrezco. ¿Y en cuánto la ofrece? Pues yo se las voy a ofrecer, me dijo, en 1,5 millones. No, por favor, eso es irrisorio. Entonces me dice, bueno, ¿cómo se la podríamos pagar si nos animáramos? De contado. Vaya. Pues junté todo lo que tenía, que no era mucho. Pedí a mis papás y a mis hermanos que me ayudaran. Me mandaron todo su dinero y tal cual se lo di. Nos quedamos con la farmacia. Él nos dejó a una trabajadora que era de su confianza, pero yo necesitaba a alguien de mi confianza. Y le hablé a mi hermanita, Esther, y le pedí que viniera a ayudarme. Y ella dejó todo y llegó el día que nació mi hija mayor. Entonces, al llegar, pues empezamos a trabajar y empezamos a generar para pagar. No faltó mucho tiempo cuando me cae el SAT. Ahí tipo. ¿Y ahora qué? Quiero que me diga, ¿qué pasa en esta farmacia? Esto está en un relajo terrible. Dije, no sé, ¿de qué me está hablando? Me dijo, no están los papeles en orden, hay facturas a su nombre, facturas a nombre de otras personas, por favor. Y le digo, es que tengo una contadora que me dejó una persona, ahorita le hablo, y le dije, oye, que no, nada está en orden. Me dijo, doctora, nunca, en 25 años, nunca habían venido los del SAT. Hoy llegaron. Y ahora, dice, yo pensé, pues como el anterior dueño se llama Moisés Rivera, y usted se llama Teresita Rivera Melo, dije, pues podrán pensar que es su papá, y no habrá problema. Dije, y luego, pues sí hay. Claro, me pusieron una multa del doble de lo que yo había pagado por la farmacia. 2,5 millones. Y yo para aquel entonces ya me había comprado el carro de mis sueños, un Mustang, de un color horroroso anaranjado, pero hacía juego con mi consultorio, que era todo anaranjado. Cortinas, alfombra, sillones. Dije, bueno, está bien, pero era el carro de mis sueños, ¿sabes? Y me dijo, me va a pagar 2,5 millones más su Mustang si quiere. Dije, no puede ser. ¿Pero qué? Me dijo, es que va a cumplir 15 años mi hijita. Y ella quiere un Mustang. Sí, caray. Dije, pues es lo de moda, ¿no? No les voy a decir quién era, ¿ok? El caso fue que hicimos un acuerdo y empecé a trabajar para pagar. Otra vez en cero. Pasó tiempo, crecí y empecé a generar y empecé a llegar. Construí un consultorio aquí en Mexicali, y los que conocen Mexicali, en la calle E, 431, está el Castillo de Mexicali. Ese es mío. Yo lo hice y quiero decirles que tiene forma de castillo porque mi papá me había dicho que yo era reina, entonces dije, pues aquí está perfecto. Pasó el tiempo cuando en esas yo estaba en la opulencia, todo ganando, muchas boticas. Mi hermanita ya se había venido a Mexicali a terminar su carrera. El caso es que me pasa algo muy fuerte. Empecé a ponerme muy triste porque hubo una infidelidad y no era mía, era del otro. Entonces, alguien, como a muchos de ustedes, me invitaron o nos invitaron a tomar un taller de transformación. Cuando yo tomo este taller, me doy cuenta que yo soy la única responsable de lo que sucede en mi vida
Y en ese momento hice un acuerdo con mi esposo donde empezábamos de cero otra vez. Cortamos y empezamos, y antes y después. Y mi entrenador me dijo, tú deberías de ser entrenadora, tienes todo para hacerlo. Ok, me entrené, me capacité y empecé a dar entrenamientos en toda la República Mexicana. Yo era una entrenadora que tenía un centro de transformación, pero este era móvil, o sea, yo lo llevaba aquí, yo iba y llegaba allá, yo llegaba con mi música, con mis carteles, con mis rotafolios, con todo en mi carro. Pero eso me hizo descuidar mi casa, mi familia, mi marido, a mis hijas, mis farmacias. Pero yo estaba creciendo y yo tenía la idea de que yo quería hacer eso porque quería darles a mis hijas otra calidad de vida. Entonces, dije, bueno, pues sí, llegaba 2 días, 3 días y de repente pues me tenía que ausentar 2, 3 semanas y volví a llegar así. Y de repente vuelve a aparecer otra infidelidad, pero ahora sí con una bebé de por medio. Y decidí ahí terminar. Cuando yo termino esa relación, yo estaba muy deprimida y decidí empezar a actualizarme en medicina, a ponerme al corriente. Yo lloraba mucho y de repente alguien me llevó a mi vida, a una niña, para que yo la cuidara. Cuando de repente me di cuenta que la que me estaba cuidando era ella a mí. Y un día que me vio llorando, me agarró las manos y me dijo, ya no llores, tía Tere, yo voy a hacer tu trabajo. Y se puso a lavar mis platos, a barrer, a limpiar. Y recordé que yo había sido así también. Inmediatamente pasó que conocí a alguien que me invitó a dar talleres en San Diego, en Los Ángeles, y en Texas, y en Chicago, y empecé a ir a todos lados, ya sin todo, yo nada más contratada por mí, y a dar entrenamientos, y empecé a dar entrenamientos en todo Estados Unidos. Y fue entonces cuando conocí a una persona que fue otro ángel en mi vida, que me tomó de la mano y me dijo, tú eres maravillosa, tú eres grande, tú eres grandiosa. Y me hizo reír, y me hizo muy feliz. Y desde ese entonces me casé con él. Y quiero decirles algo, yo pienso que todos en nuestra vida tenemos ángeles. De alguna manera he pensado, si somos seres humanos que queremos buscar una experiencia espiritual o si somos seres espirituales buscando aprender experiencias humanas, no lo sé. Se los voy a dejar de tarea para que ustedes lo analicen. Y quiero decirles que quiero agradecer a todos los que vinieron a esta charla informal, a todos los que me invitaron, pero sobre todo a mis amigas que hoy asistieron aquí y a varios de mis ángeles que están aquí. Aquí está esa niña pequeña que se llama Leonor y que creo que ella ni se acordaba. Está también, diles quién eres, Leonor. Está también mi hermana, mi hermanita Esther. Aquí está, la que vino a apoyarme. Está mi gran ángel de la vida, mi hija Fernanda. Y no está Antonieta porque está trabajando. Y está Miguel Ángel, el hombre de mi vida. Gracias a todos, que pasen una bonita tarde. Gracias.